Mi nombre es Néstor Tomás Gómez Alonso y mi matrícula es A017-81322 y a continuación voy a proceder a explicar el problema del examen argumentativo oral. Para empezar, se nos presenta un circuito que tiene una fuente de voltaje de 24 voltios, una fuente de corriente de 1 amperio y dos resistencias de 6 ohmios y de 12 ohmios respectivamente, como se puede ver en pantalla. Se nos pidió resolverlo a partir del método de nodos. Este método de nodos se fundamenta en la regla de corriente de Kirchhoff, lo cual es muy importante. Para resolverlo, el primer paso es determinar cuántos nodos hay en el circuito. Como se puede ver en pantalla, hay dos. El de abajo, que es el nodo de la fuente a tierra, que tiene voltaje 0, y el de arriba, que corresponde a donde se ve el voltaje 1, que es justamente el voltaje que queremos encontrar. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es determinar qué corrientes entran y qué corrientes salen de los respectivos nodos. En este caso, como solo tenemos un nodo diferente al de tierra, determinamos solo el nodo 1, en donde podemos ver que la corriente 1, que es la corriente de la derecha, y la corriente 2 entran al nodo y sale la corriente 3. La corriente 1 y la corriente 2 están determinadas ya por los datos que nos dan en la dirección. Está determinada ya por los datos que nos dan el problema. Es muy importante hacer referencia a eso. Una vez determinamos esta ecuación del nodo, debemos proceder a reemplazar las corrientes a partir de la ley de Ohm, en donde vemos que la corriente 1 ya se nos da, entonces no es necesario realizar la ley de Ohm, es 1 amperio. La corriente 2 corresponde a la resta de los voltajes sobre la resistencia que hay en medio. En este caso es 24 voltios menos el voltaje 1 sobre 6. Y en cuanto a la corriente número 3, es la resta de los voltajes, en este caso es voltaje 1 menos el voltaje a tierra, que es 0, sobre la resistencia, que es 12. En este orden de ideas, como se puede ver en pantalla, algebraicamente se resuelve la ecuación de tal manera que nos queda 1 más 24 sobre 6, que es igual a 4, es igual a voltaje 1 sobre 12 más voltaje 1 sobre 6. Se agrupa los valores comunes, que sería el voltaje 1, que nos queda que 5 es igual a 3 veces el voltaje 1 sobre 12. Y si se resuelve, queda que el voltaje 1 corresponde a 20 voltios. Ahora, vamos a confirmar usando el simulador Multisom. Como se puede ver en pantalla, ya se procedió a realizar el circuito en el simulador. Hay un multímetro que nos va a ayudar a medir el voltaje que hay en la resistencia 2, que sería justamente el voltaje 1. Y entonces procedemos a darle play a la simulación. Ya que le damos play, cliqueamos en el multímetro para ver cuál es la medida que nos está dando. Justamente nos está dando 20 voltios, de tal manera que podemos corroborar que el cálculo manual que hicimos fue correcto y que el voltaje 1 corresponde a 20 voltios. Muchísimas gracias.